AC de Hoy, el podcast de Portal Empresa, un espacio donde presentamos historias de personas que imprimen los valores de ACDE en nuestra sociedad. Hola, hoy estamos con Daniel Martini, que nos encontramos con él para preguntarle justamente lo que estuvo trabajando en los últimos meses, en el año en que ACDE cumple su 70 aniversario. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto muy grande, Tristán. Gracias por la invitación. Yo te conozco, tengo el gusto de conocerte hace muchos años, pero sería bueno que compartas justamente con nuestros socios quién sos y qué es lo que estuviste haciendo. Bueno, yo desde hace 25 años soy socio de ACDE. Trabajo actualmente como director ejecutivo de Adigas, la Cámara de Empresas Distribuidoras de Gas. Y bueno, dentro de mi pasión, de mi gusto personal por la historia, me involucré colaborando con ACDE un poco en ir a los orígenes e ir a investigar para aportar mayor información sobre los 70 años de ACDE y sobre la historia de ACDE, particularmente los primeros momentos de su fundación. Esto hace 70 años. ¿Te resultó difícil encontrar material? ¿Cómo fue este buceo en la historia? Mira, dice el Evangelio que el que busca encuentra, ¿no? Así que mi experiencia con la historia es que el que busca encuentra, no todo lo que uno quisiera, pero soy suficiente como para tener pinceladas que nos aporten. Vos sabés que yo creo que la historia tiene en general mala prensa, ¿no? Porque cuando vos te encontrás con aniversarios como este de ACDE, en general la tendencia es decir, bueno, no, pero no miremos el pasado, nosotros miramos al futuro, somos una organización mirada para el futuro. Y a mí me gustaban las reflexiones que teníamos como equipo traer la palabra del Papa Francisco, ¿no? Que él siempre dice, hay que recordar. Y recordar, re-cordar, significa volver a pasar por el corazón, el pasado y la historia, ¿no? Entonces, yo creo que el aniversario de ACDE, y eso es lo que quisimos hacer con el trabajo de ir a bucear en la historia, es precisamente volver a pasar por el corazón historias, personas, emociones que nos sirvan en este presente, ¿no? O sea, un poco como el que está buscando oro en el río y mete toda la tierra, el lodo, en un colador y mueve buscando la perla, buscando lo dorado, buscando el tesoro, y esos tesoros cuando uno busca aparecen. Seguramente habrá muchas sensaciones, muchas historias que pudiste asomarte y tendríamos muchísimo tiempo para poder conversar y compartir, y ya lo haremos, pero por lo menos adelantanos algunas sensaciones, algunas cosas que experimentaste mientras ibas leyendo todo ese rico historial. Bueno, yo te diría que en ese zarandeo de la criba, ¿no? Donde te vas quedando con las piezas doradas, algunas que a mí me quedan es primero, ACDE nace bajo el cuidado del patrono de las misiones. ACDE nace un 3 de diciembre y los fundadores, sin duda Enrique y yo, quiere hacer constar en el acta de fundación, en la primer renglón, que el 3 de diciembre de 1952, en la memoria de San Francisco Javier, patrono de las misiones, bla, 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 bla. Entonces, eso es como una primera cuestión. ACDE nace el día bajo el cuidado del campeón mundial de las misiones, que fue San Francisco Javier. Es como una primera perla, ¿no? Digo, ACDE nace para la misión. Esto es una primera cuestión. Otras cuestiones que me quedan. ACDE nace indudablemente de la iglesia. Los hijos, cuando los que somos padres sabemos que los hijos crecen y hacen su propia vida, y los hijos son hijos de la vida, decía el profeta, pero ACDE nace de la iglesia, sin duda. Es un hecho histórico comprobable
que ACDE nace como un impulso misionero de una institución de iglesia que es la Acción Católica Argentina, y bajo uno de los grandes campeones que fue el padre Moledo, asesor que marcó los primeros 30 años de la institución, ¿no? Entonces, yo diría, ACDE nace el Día de las Misiones, ACDE nace de la iglesia, ACDE nace de una mujer, que es otra curiosidad que descubrimos, porque, digamos, el útero en el cual Enrique Llo desarrolla esta idea de reunir a los empresarios cristianos es la Comisión Pro Ayuda a Europa después de la Guerra Mundial, que estaba presidida por una mujer que era Sara Benedict de Pereda, con quien yo estaba muy unido, y bajo ese útero, bajo ese cuidado, bajo ese liderazgo femenino, de una gran movida que fue la Comisión Pro Ayuda a Europa, nace la idea de que un pequeño grupo de industriales empiecen a trabajar por las cosas del Evangelio. Y ahí nace ACDE, testimoniado por yo. Y después otra cosa que me ha quedado, que para mí fue muy rico, es buscar las historias de los 67 fundadores, ¿no? Que creo que es como un gran aporte que hacemos en este trabajo, que es ponerle rostro e historias a nombres que no eran más que eso, no sabíamos quiénes eran. Bueno, fuimos a buscar, nos costó, pero encontramos en distintas fuentes, y hemos podido reunir una cantidad de información muy grande, yo te diría aproximadamente de las 2/3 partes de los 67 fundadores. Sí, un dato interesante, porque justamente, bueno, todos conocemos quién fue el fundador y primer presidente de ACDE, un gran líder además, pero por lo que estás contando y por lo que vamos sabiendo, fue una obra colectiva, digamos, ¿no? Liderada por Enrique, pero básicamente nunca quiso que fuera algo personal. Es más, él estuvo en un primer momento como presidente, después, digamos, él forzó, invitó a una renovación. Así que bueno, va a ser interesante conocer estas historias de tanta gente que a veces injustamente queda en el anonimato. Sí, sin duda ACDE, las dos cosas son datos históricos. Primero, es claro que ACDE nace bajo dos liderazgos muy fuertes, que son el del padre Moledo, como asesor de la Acción Católica y primer asesor de ACDE, y de Enrique Llo, como líder laico, digamos, pero está claro que desde el mismo comienzo ACDE es una construcción colectiva, y hay un grupo de dirigentes que acompañan a Enrique Llo, un poco como la misma línea de Jesús, ¿no? O sea, un grupo muy cercano que eran como los apóstoles, un grupo, digamos, más íntimo, que era la primera comisión directiva, y después un grupo de gente adherente, que llegan hasta los 67 socios fundadores, que yo lo que diría, ¿cuál es el rasgo que a mí más me llama la atención? La diversidad, ¿no? Bajo distintos aspectos, es gente diversa, no es gente que piensa igual, es gente que tiene la misma pasión por el anuncio del Evangelio, es gente que vivía en la iglesia, pero que no tenía la misma mirada en la iglesia, que no tenía la misma mirada política, que no tenía la misma mirada económica. Y yo lo pongo en dos ejemplos, ¿no?, de esta diversidad. Primero, hubo dos socios de ACDE, fundadores, Lucas Ayarragaray y Basilio Serrano, que en las elecciones de 1958 compitieron en fórmulas presidenciales distintas. Los dos eran candidatos a presidente de fórmulas distintas, ¿no?, de distintos partidos políticos. Con lo cual, ahí vos tenés que hay dos socios que participan no en la misma agrupación política, en general la mayoría estaba vinculado a la democracia cristiana, sino en dos agrupaciones distintas. Y después tenés un ejemplo que a mí también me parece como muy colorido, que es el hecho de que un socio de ACDE, fundador, Jorge Salimey, fue ministro de Economía de Onganía, con una mirada, si querés, más desarrollista de la economía, y más proclive a la intervención del Estado, y bueno, uno de los que más trabajó por cambiar esa línea económica, y finalmente por provocar su renuncia como ministro de Economía, era el presidente de la Unión Industrial, que era Elvio Coelho Cranwell, que también era socio fundador de ACDE, ¿no? Entonces, yo creo que esta nota a mí también me resulta muy, muy rica, porque si bien es cierto que todos trabajamos por el Evangelio, en las opciones políticas o en las miradas sobre cómo transformar concretamente la realidad, pues bueno, podemos tener, y es legítimo,
distintas miradas, y esto creo que caracterizaba a ACDE, ¿no? Un gran núcleo de fundadores que tenían la misma pasión por el Evangelio, el mismo amor a la Iglesia, pero miradas distintas. Bueno, Daniel, creo que has tocado un punto clave y que nos invita a seguir reflexionando sobre esto en los próximos podcasts. Hablaste sobre compromiso, compromiso con la cosa pública, compromiso con la Iglesia, hablaste sobre liderazgo, hablaste sobre pluralismo, diversidad, bajo un mismo paraguas, ¿no? ¿Cuántas lecciones para un mismo hecho que va más allá de una fecha, ¿no? Y todo, como dijiste bien, el 3 de diciembre, que es el santo patrono de las misiones. Esta es una misión más. Así que te agradecemos mucho y bueno, vamos a seguir conversando sobre estos puntos. Tenemos mucho para poder realizar. Muchas gracias, Tristán. Ha sido un gusto. Esto fue ACDE Hoy, el podcast de Portal Empresa.